Este es el segundo video de la capa de transporte. En este video vamos a hablar concretamente y específicamente de los protocolos TCP y UDP, que son los dos protocolos de la capa de transporte. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Bien, pues consideremos que este es un servidor que está atendiendo varios servicios. Concretamente en este ejemplo tenemos dos servicios que este server tiene instalados como aplicación servidor, y entonces tenemos un servidor web aquí y por lo tanto este server está escuchando en el puerto 80. ¿Ok? Y también tenemos al mismo tiempo en ese mismo equipo un server de correo electrónico de Simple Mail Transport Protocol que me permite enviar correos. El puerto 25 hay que recordar que es para enviar correos, mientras que el puerto 110 es para la recepción. Ese servidor de correo para la recepción es otra aplicación y es instalar otro software en el server para ser capaces de recibir correos. Este software que tenemos aquí es solamente para el envío. ¿Ok? Bien, entonces el hecho de que este server tenga dos aplicaciones instaladas, dos aplicaciones tipo servidor, quiere decir que puede atender múltiples servicios simultáneamente, pero también múltiples sesiones y múltiples clientes a la vez. Esto quiere decir que, bueno, pudiéramos tener una multitud de clientes web visitando las páginas que están en este server, y al mismo tiempo podríamos tener una multitud de clientes de correo tratando de mandar correos. ¿Ok? Pero vamos a ver qué sucede con una comunicación, específicamente un cliente que está tratando de conectarse con el servidor de HTTP. ¿Ok? Este señor va a mandar una petición al servidor web pidiéndole la página que tiene como homepage o como página de inicio. Y para ello va a establecer un socket. El socket va a ser hablándole a la dirección IP del server, dos puntos, puerto 80. Vean que ese puerto 80 está en este momento como puerto destino, puerto 80. Pero hay que recordar que este cliente también tiene que dejar un puerto abierto, una puerta de entrada para la respuesta. Eventualmente ese paquete le va a llegar al server y el server va a enviar una respuesta que va a recibir el cliente, pero el cliente tiene que tener una manopla para cachar la respuesta. Esa manopla o ese puerto abierto es en este caso 49152. Ese puerto abierto, que ya dijimos que es para recibir esa respuesta, le va a permitir al cliente distinguir entre diferentes respuestas, porque puede ser que ese cliente está hablando por medio de protocolo HTTP a otros 3 o 4 servidores al mismo tiempo, y que incluso está pidiendo un archivo en otro lado, una llamada de voz en otro lado, un correo electrónico en otro lado, y esos puertos de origen le van a permitir distinguir entre una conversación y otra. ¿Ok? En este caso, en este ejemplo, al mismo tiempo tenemos otro cliente, y ese otro cliente bien podría estar hablándole al mismo servidor web, pero en este ejemplo no es así. En este ejemplo, ese cliente le está hablando al servidor de correo. Este señor, cliente 2, quiere enviar un correo y por lo tanto le habla al puerto destino 25. El server está escuchando en el puerto 25 y cuando recibe una petición al puerto 25, este server dice, ok, entonces me están hablando a mi aplicación servidor de correo. Si recibe un paquete que va al puerto 80, va a decir, entonces me están hablando al puerto de servidor web. Me están hablando a la aplicación servidor web. ¿Ok? Bien, igual que en el caso anterior, este señor cliente 2 va a dejar un puerto abierto. Este puerto es 51152. En el proceso de regreso, cuando este server responde, pues aquí se cambian los papeles. El puerto origen ahora es el puerto 80. Para el paquete que manda el server, obviamente sale del puerto 80. ¿Y a dónde va? Pues va dirigido al puerto 49152, que fue el que este cliente dejó abierto. ¿Ok? Entonces ese paquete viene hacia el puerto 80, perdón, esto de aquí abajo es la petición original y lo que está aquí arriba es la respuesta. ¿Ok? Entonces ahora puerto origen 80, puerto destino 49152. El server es capaz de responder también al otro cliente al mismo tiempo, hablándole desde el puerto origen 25, que es el puerto del correo, y
hablándole al puerto destino 51152. Ya dijimos que antes de empezar a intercambiar información entre dos equipos, es necesario que se formalice una sesión, siempre y cuando estemos utilizando el protocolo TCP. Para esto, pues se requiere que haya un intercambio de una serie de mensajes entre los dos dispositivos y obviamente quien empieza este intercambio de mensajes es el que intenta comunicarse o el cliente que quiere usar un servicio o el equipo que quiere transferir un archivo. Siempre uno va a ser el que lo inicie, ¿no? Y típicamente, pues el server está esperando conexiones mientras que los clientes son los que inician esas conversaciones. Esta conversación va a iniciar entonces con una señal específica que está en las opciones del encabezado y que es el SYN. SYN es una señal que simplemente va a mandar un equipo a otro diciendo, hey, yo quiero conectarme contigo, ¿ok? Es una señal de sincronía. Va a tener un número de secuencia específico y valor de SYN, que sería sincronía, ¿ok? Entonces manda este mensaje a el equipo destinatario. El equipo destinatario va a recibir el SYN y entonces lo que va a preparar es un acuse de recibo y también va a mandar un SYN. Esto significa que va a mandar un SYN, una señal de sincronía, y esto va a viajar como un acuse de recibo. ¿Ok? Va a tener un número de secuencia también, va a tener un número de acuse de recibo y a nivel del código, digamos, del mensaje va a ser un acuse de recibo, un SYN. Ese SYN con acuse de recibo va a llegar al dispositivo y al dispositivo inicial, al que inició la conversación, y ese dispositivo que inicia la conversación va a mandar con un número de secuencia acumulativo 101, un acuse de recibo 301 y una señal de control de acuse de recibo. Este verde que vemos aquí, el tercero, es un acuse de recibo simplemente. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, pues simplemente, oye, quiero hablar contigo. Sí, ya lo sé. Y bueno, ya lo sé que tú lo sabes, ¿no? Esto es concretamente, simplemente manifestar la intención de comunicación. Una vez que este proceso se complementa, una vez que este proceso se completa, entonces ya podemos empezar a intercambiar información de usuario. Para terminar una sesión, sucede prácticamente lo mismo, solo que cambia el código del mensaje. Antes era SYN, ahora es FIN. FIN es simplemente quiero terminar la sesión contigo. Ya bajé toda la página web que quería ver, ya bajé todo el archivo que quería. Voy a mandar una señal de fin para finalizar el circuito que establecimos. Este fin de sesión también sucede cuando se vence un temporizador que arranca cada vez que yo termino de hablar contigo. ¿Ok? Fíjate, imagínate que yo estoy bajando una página web de un server, termino de bajarla, ya se desplegó la pantalla, en la pantalla de esa página web y ya. De pronto no estamos hablando nada, pero después de un cierto tiempo, de unos cuantos minutos, esa sesión de TCP pues ya no tiene por qué estar ahí y el mismo cliente dice, bueno, pues por el momento no necesito nada, vamos a terminar la sesión de TCP que teníamos preparada, ¿no? Entonces, ahí te va un fin para terminar la sesión. El equipo B o el destinatario recibe el fin y manda un acuse de recibo, manda también su propia señal de fin y el equipo que recibe estos dos mensajes pues va a mandar simplemente un acuse de recibo al destinatario para dar por terminada finalmente esa sesión. Y bueno, esto del three-way handshake, del saludo de 3 vías, de la finalización de una sesión, etcétera, los mensajes tipo SYN y tipo FIN, ¿dónde ocurren? Pues en este campo que hace un rato dijimos por ahora no nos interesa, bueno, pues ahora sí nos interesa. Este campo del encabezado de TCP que se llama control bits, son 6 bits y ahí es en donde ponemos estos mensajes. Urgente, acuse de recibo, push, reset, SYN y FIN. Bueno, como ya dijimos en otra ocasión,
El servicio de transmisión de paquetes a través de la red puede tomar diferentes caminos cada uno de los paquetes. Es decir, imaginen que vamos a mandar un archivo de Word y ese archivo de Word se partió en 18,000 paquetes. Esos 18,000 paquetes van a viajar a través de la red, pero hay que tomar en cuenta que nosotros no tenemos control sobre los routers que están en medio. Entonces, cada router toma sus decisiones basado en la información que tiene y toma sus decisiones por sí solo. Esto implica que tal vez unos cuantos paquetes sigan este camino, otros cuantos paquetes sigan este otro camino y incluso puede haber una multitud de caminos distintos para llegar al destino. Eso también significa que cada uno de los enlaces puede tener diferentes velocidades y diferentes niveles de eficiencia y por lo tanto los segmentos pueden llegar más que casi seguramente en desorden. Aquí tenemos en este ejemplo que llegó por ejemplo el segmento 1, después llegó el segmento 2, el 6, el 5, el 4, el 3. Pero como se etiqueta cada uno de los segmentos con un número de secuencia, el equipo que recibe es capaz de ordenar esos segmentos en el orden que debe ser adecuado. ¿En qué momento se fija cuál es el número de secuencia inicial? Bueno, pues en el momento del establecimiento inicial de la sesión, ahí en ese momento se acuerda cuál es el número de sesión inicial, perdón, el número de secuencia inicial, y a partir de ahí cada uno de los segmentos que se envían se incrementa en 1 ese número de secuencia para que todos los segmentos tengan un número de secuencia distinto. Bien, durante el inicio de sesión también se acuerda acerca del tamaño de la ventana. El tamaño de la ventana, o también conocido como ventana deslizante, es cuántos bytes te voy a poder mandar antes de esperar un acuse de recibo. ¿Ok? En este ejemplo en particular, se determinó que el tamaño de la ventana va a ser de 10,000 bytes, pero que el maximum segment size o el tamaño máximo de un segmento va a ser de 1460 bytes. Entonces, vamos a suponer que A empieza a mandar información a B y le manda 1460 bytes, que es lo máximo que le puede mandar en un solo golpe, y el equipo B recibe desde el byte 1 hasta el 1460. Después A le manda a B otros 1460 bytes y el equipo B recibe del byte 1461 a 2920. En ese momento, en este ejemplo en particular, el equipo B manda un acuse de recibo de regreso y en ese acuse de recibo B le está avisando que él sigue de acuerdo en que que el tamaño de la ventana sea de 10,000 bytes. Sin embargo, bueno, pues B se supone que debió de haber esperado 10,000 bytes antes de mandar su primer acuse de recibo, pero eso no es algo totalmente obligatorio. B típicamente puede mandar acuses de recibo antes de haber recibido esos 10,000 bytes. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar este acuse de recibo. Este acuse de recibo es 2921. Significa, estoy esperando el byte 2921. Eso también significa, todos los bytes antes del 2921 fueron recibidos correctamente. 2900 hasta el 2920 fueron todos ellos recibidos correctamente. ¿Ok? Y después manda el equipo A, que es el que está enviando la información, manda otros 1460 bytes y por lo tanto B recibe 2920, del 2921 hasta el 4380. ¿Ok? Y entonces el equipo B manda un acuse de recibo anticipativo esperando el 4381. ¿Ok? Y diciendo también que sigue de acuerdo con que el tamaño de ventana sea de 10,000. No es muy común que el equipo B esté mandando acuses de recibo antes de que se cumplan estos 10,000 y al menos no después de un solo envío de un solo segmento, porque entonces estaríamos jugando al ping pong. Estaríamos mandando un segmento y recibiendo una acuse de recibo, un segmento y una acuse de recibo. Y esa no es la idea es que se manden varios segmentos, una ráfaga de segmentos, y recibir un solo acuse de recibo por esa ráfaga. Aquí en esta imagen vemos justamente lo que acabo de mencionar en la anterior. Fíjense, la idea
es que se evite la congestión. A esto le llamamos evitamiento de la congestión. Para ello, pues existen varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, un mecanismo es que el router intencionalmente de pronto tire un segmento, porque eso, cada vez que se pierde un segmento en la transmisión, el tamaño de la ventana va a bajar, va a disminuir. Entonces, esto va a hacer que de golpe la congestión se evite. ¿Ok? Aquí en esta imagen tenemos que uno de los ejemplos para la reducción de congestión es mandarte un segmento, 2, 3, 4 segmentos y hasta entonces recibir yo un acuse de recibo. Pero en este ejemplo en particular, se perdió el segmento 2, se perdió el segmento 3. Entonces, ¿qué acuse de recibo mando? Este acuse de recibo que está aquí debería de estar acá arriba. El acuse de recibo 1 es espero tu paquete 1, ¿ok? Si te mando un acuse de recibo 2, quiere decir que el 2 no me llegó. Y entonces, por lo tanto, me vas a volver a mandar el 2, me vas a volver a mandar el 3 que ya me habías mandado, pero que tampoco recibí. ¿Ok? Entonces, los acuses de recibo también sirven como un mecanismo para decir, hey, no me llegó un paquete. ¿Cuál paquete? Pues el que yo te estoy diciendo como acuse de recibo. Bueno, y por otro lado tenemos UDP. UDP ya dijimos que tiene un bajo costo computacional y el problema es que no es tan confiable. ¿Por qué no es tan confiable? Bueno, pues para empezar, no se forma una sesión, es decir, no hay un saludo de 3 vías. No hay una sesión entre el emisor y el receptor de la información. No es orientado a conexión. No hay retransmisiones, no hay números de secuencia, no hay control de flujo, no hay acuses de recibo y por lo tanto pues no sabemos si la información que estoy mandando te llegó o no. ¿Okay? Pero por otro lado hay que recordar o mencionar nuevamente que al ser de bajo costo computacional entonces es fácilmente utilizado en tráficos que son susceptibles a los retardos como videoconferencias o llamadas de voz sobre IP. Aquí tenemos un ejemplo en donde los datagramas, igual que en el caso anterior, llegaron en desorden, pues así como llegaron en el desorden que llegaron, así se ensamblan para conformar la información que inicialmente se intentó mandar. En cuanto al número de puerto, en el caso de UDP, pues funciona exactamente igual que en los puertos de TCP. Aquí en este ejemplo tenemos un servidor que está haciendo dos funciones. Por un lado, es un servidor de nombres, y como sabemos, los servidores de nombres prestan su servicio en el puerto 53. Cuando este cliente de DNS o de servidor de nombres le pida una dirección IP de una página que él conoce, este server va a recibir esa petición en el puerto 53, el cliente le va a hablar al puerto 53 y le va a contestar desde el puerto 53, ¿ok? Pero en modo UDP, sin retransmisiones y sin aseguramiento de que llegó el paquete. Y aquí tenemos otro cliente que tiene una respuesta, perdón, un request o una petición de Radius y que el Radius es un servicio que se está prestando en el puerto 1812. ¿Qué es Radius? Bueno, pues es un servicio para autentificación y accounting y autorización del uso de servicios en un server, ¿no? En otras palabras, yo te digo quién soy y tú me das una sesión de autenticación, me das qué privilegios tengo en esa red o en ese servidor y me vas contabilizando todo lo que yo hago ahí. Eso es servidor de Radius, es una situación similar al TACAX Plus de Cisco y bueno, pues estos servicios utilizan UDP como medio de transporte. ¿Qué aplicaciones utilizan TCP? Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Estas no son las únicas, hay muchas más y principalmente son aplicaciones que tienen que ver con transferencia de archivos y con aplicaciones que no son susceptibles a retrasos. Por ejemplo, abrir una página web. Yo prefiero tener una página web completa, aunque me tarde un poquito más en abrirla, ¿no? Cuando estoy bajando un archivo, imagínense que yo tuviera que hacer, no sé, 400 intentos para bajar un archivo porque me están llegando mal o me está llegando incompleto. No, no.
Cuando bajo un archivo, yo necesito tener la posibilidad de pedir un bloque de segmentos que no me llegó, de acusarte de recibo, de que si me mandaste doble yo pueda desechar unos cuantos paquetes, etcétera. Envío de correo, SMTP, a Telnet, por ejemplo, son todos ellos servicios que requieren de la seguridad de TCP. Como ya hemos dicho, ¿qué aplicaciones requieren de UDP? Pues todas aquellas que necesitan tener un bajo retardo. Video en vivo, multimedia, llamadas de voz sobre internet, peticiones y respuestas simples, aplicaciones que pueden manejar su propia confiabilidad por aparte. ¿Ok? De este tipo de servicios son, por ejemplo, DHCP, DNS, correo electrónico, también. Ajá. eh, Transferencia de archivos, pero trivial, voz sobre IP, telefonía o televisión por IP, etcétera. Todas ellas pueden utilizar UDP. Por favor, recuerda que si esta información te fue de utilidad, dale like al video. Si te gustan estos contenidos o estás estudiando para la certificación de CCNA, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que seas notificado cada vez que subimos algún video. Te agradezco tu visita y hasta la próxima.